A valorar ya con Lina Gálvez, nuestra economista. Lina, ¿son objetivamente buenos estos datos? Hombre, son buenos porque siguen el cambio de tendencia que comenzó en 2014, ¿no? Yo coincido con los dos comentaristas que han hablado previamente, que bueno, que efectivamente los dos primeros años del gobierno de Rajoy se siguen destruyendo empleo. 2014 ya muestra un cambio de tendencia que sigue en 2015. Pero también coincido en que efectivamente hay una recuperación de la cantidad, pero desgraciadamente no de la calidad del empleo. De eso precisamente, Lina, vamos a hablar ahora, porque efectivamente los datos son buenos, pero no para todos los sectores, y hay que ver de qué tipo de empleos estamos hablando. Eloísa. Hay empleo, Susana, sí, pero sobre todo para trabajadores poco cualificados. Y estos son datos del Ministerio de Empleo. 1/3 de los nuevos contratos firmados en 2015, en el primer trimestre de 2015, son para peones, para camareros y para personal de limpieza. Además, el 25%, es decir, 1 de cada 4 contratos, son solo de una semana de duración. Los indefinidos no llegan ni al 7%. Estos pocos indefinidos, además, se concentran en las pymes, es decir, que las grandes empresas apuestan por la temporalidad. Y otro dato llamativo, el 87% de los que han encontrado trabajo en 2015 no tiene estudios superiores, Susana. Pues, Lina, ¿qué consecuencias tiene que el empleo se genere sobre todo, bueno, pues en sectores de baja cualificación? Pues tiene unas consecuencias nefastas, diría yo, porque primero, sectores de baja cualificación significan bajos salarios. La devaluación salarial en España ha sido muy grande y eso además está detrás del incremento de la desigualdad. No olvidemos que son organismos internacionales como la OCDE y la OIT que nos dicen que España es el país en el que más ha aumentado la desigualdad. La desigualdad es muy mala, sobre todo a los límites tan extremos que estamos llegando. No solamente muchísimas personas se están quedando fuera, sino que esas mismas personas con esos salarios tan deprimidos o sin empleo no pueden consumir. Si no pueden consumir, pues de alguna manera no se va a reactivar la economía. Los datos que acabáis de dar, que corresponden a un informe del propio Ministerio de Empleo sobre el empleo en el primer trimestre de 2015, lo dicen claramente: más de la mitad del empleo lo crean las pymes y sobre todo más del 60% del empleo indefinido lo crean las pymes. Y por tanto las pymes son más, digamos, vulnerables a la demanda interna, no que las grandes empresas son jugadores globales que pueden vender en otros mercados, ¿no? Entonces, precisamente las empresas que más crean empleo son aquellas que están siendo más castigadas por las políticas económicas que se están poniendo en marcha, porque no están activando, generando la demanda de productos que haría a esas empresas contratar a más personas. ¿Con estos datos podemos hablar de recuperación económica, Lina? Recuperación económica hay, el PIB lo dice, aunque el PIB es una manera muy bruta de medir el crecimiento. Déjame que reformule la pregunta. Decía el ministro de Guindos en una entrevista al País este fin de semana: hemos salido de la recesión, pero no de la crisis. ¿Con estos datos podemos considerar que hemos salido de la crisis? No. Yo creo que no. O hemos salido, digamos, o nos hemos situado o nos estamos situando en un escenario post-crisis que no se parece en nada al precrisis. En el sentido de la calidad del empleo, la seguridad en el empleo, las posibilidades sobre todo de los jóvenes, ¿no? Ese dato de que solamente el 13% de los más de 4 millones de contratos que se han hecho en el primer trimestre de 2015 correspondan a personas con formación universitaria, a mí sinceramente me deja sentada en esta silla, ¿no? Ahora mismo estoy aquí en la universidad, en una institución de formación superior, porque, bueno, ¿para qué estamos formando a nuestros jóvenes? ¿Qué mensaje lanzamos a los jóvenes, ¿no? ¿De qué sirve formarse? ¿De qué sirve estudiar? Si luego no consiguen trabajo en España, posiblemente tenga que ir al extranjero a hacer la maleta para buscar ese trabajo. Bueno, hemos conocido los datos de... Dime, Lina. No solo los datos de la última EPA también son muy reveladores. Es cierto, del primer trimestre de 2015, es cierto que baja el paro, pero sobre todo lo que bajaba era la población activa. Quiere decir que hay muchas personas abandonando el mercado de trabajo, bien por desánimo o bien porque se han ido fuera, ¿no? Y esto a mí me parece muy preocupante, sobre todo para las